América Latina es mío. Y como América Latina es mío, República Dominicana entra dentro de mi mercado de interés. Por tanto, donde hay niveles de cosas interesantes, en este caso minerales, que pueden ser de utilidad para mí, yo lo quiero. Pero no asume Haití. No, porque ahí no hay nada. ¿Cómo daría usted esa forma de que la gente empiece a creer que la política no es simplemente eso? La política es una ciencia, pero ¿en qué beneficia esa ciencia a las personas comunes como nosotros? Las ideologías se dieron el espacio. No hay ideología política. No hay ideología política ahora mismo. Devuélveme la inversión que yo tengo ahí. Estados Unidos echa para atrás y dice, no, vamos a resolver eso. Entonces, aquí hay una lucha económica. Pa' que te claro, el podcast ya está empezando. Pa' que te claro. Ana, tú has escuchado frases como yo no creo en política. Yo no como con políticos. ¿Verdad? ¿Tú has escuchado eso? Muchísimo. Sí. Pero yo pienso que la gente ahí comete un error. Pienso yo, no sé. Y para ello vamos a conversar con un invitado que a grandes luces, para mí, es uno de los periodistas más preparados. Es una figura que conecta porque tiene potencia en su voz, muy conceptuoso. Y para este espacio, Ana, es más que un honor, un privilegio contar con la presencia del periodista Salvador Sánchez. Bienvenido, como en su casa. Gracias, enormemente agradecido de que nos tomen en cuenta gente que está haciendo su trabajo en el periodismo, no en la comunicación, en el periodismo, desde este tipo de plataformas a sus órdenes. Así es, gracias. Mire, este espacio en principio fue configurado, diseñado para un sector llamado industria farmacéutica. Sin embargo, hemos dado giro a temas sociales que aportan. Todos los temas que son sociales de gran interés y de impacto, entonces estamos pasándolo por acá. Por eso es que usted está sentado ahí, porque para nosotros reviste una gran importancia conocer de aspectos de la sociedad, muchos temas sociales que andan por ahí y que he escuchado de sus conceptos y nos gustaría que usted pues replicara algunos de ellos por aquí. Cuando iniciamos, don Salvador, hablamos de esta frase de los dominicanos, de que yo no como con política. Esto suena como muy fuerte y las personas no entienden de que la política es transversal. Es decir, si yo tengo estabilidad económica, de alguna forma, ahí está la política. Sí. Y el ejemplo que pongo es, miren a Cuba, miren a Venezuela. Cierto. La política es todo lo que hacemos en una sociedad. Sí. Y es una ciencia, aunque haya perdido en el tránsito de lo que estamos viviendo, esa particularidad de los científicos. Sí, la política es una ciencia. Ciertamente, la gente piensa que porque no tiene una afiliación política, porque no tiene un empleo en el servicio público, ajá, que es donde los políticos tienen influencia para nombrar y designar gente, cree que por eso no tiene que ver con la política. Todos en una sociedad, incluso sin tener la mayoría de edad, tenemos participación política. Cuando hay una preocupación de cualquier naturaleza sobre lo que pasa alrededor de uno, tú estás teniendo una preocupación política. Cuando un jovencito en un aula protesta frente a una profesora porque entiende que ella le está faltando, está asumiendo una posición política. Wow. Oye, eso, Ana. La profundidad de eso va dada en razón de que él está, tal vez, sin entenderlo profundamente, haciendo un juicio sobre lo que debe ser la educación, sobre lo que debe ser la docencia, la calidad docente, la formación, con solo decir, profesora, yo no entiendo nada de lo que usted me está diciendo. Wow. Sí. Ya con eso él formuló un cuestionamiento de carácter político. Sí, oye, esto suena muy profundo, Ana. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque a lo que puedo interpretar aquí a don Salvador, fíjate, aquí hablamos de la política de Estado en materia de educación. Si la maestra le da una respuesta contundente a ese alumno, fíjate, todo está atado a lo que dice don Salvador.
a la política, porque ella sabe que el concepto de educación tiene que estar atado con todo. A ese niño hay que educarlo conforme a un concepto llamado política, porque eso es sociedad. Correcto. Eso es Y sociedad. es lo que nos rige a todos de alguna forma. Por ejemplo, yo que estudié Derecho, y normalmente dicen que Derecho en ciencias políticas es lo que normalmente se ha establecido en esa rama del derecho, pero de alguna forma nosotros nos conectamos de esa parte de la política porque la política viene regida por las leyes Sí. y la Constitución, quien es el principal que los rige. Y esa parte que él menciona, que se ha perdido lo de la ciencia Sí. y se ha llevado ya a lo que es el populacho, que la gente no cree porque de alguna forma alguien hizo una corrupción y afectó los intereses. Entonces, ahí como que podemos ver quizás usted, ¿cómo daría usted esa forma de que la gente empiece a creer que la política no es simplemente eso? La política es una ciencia, pero ¿en qué beneficia esa ciencia a las personas comunes como nosotros? La política tiene como meta, como finalidad el poder. Los partidos políticos se forman para acceder al poder, al manejo del Estado. ¿Y qué sucede? En el tiempo, el poder se ha degradado. La degradación del poder, del ejercicio del poder, de la gobernabilidad, ha llevado también a una degradación de los partidos políticos. Esa degradación es lo que lleva a la gente a pensar que esos bandidos, y señala con el dedo a todos los partidos, Lo mezcla a todo, todo, sí. lo mezcla todo, lo entra todo en un solo recipiente y lo bate. Esos bandidos, ¿por qué tengo yo que pensar que esos que han degradado el ejercicio del poder y de la política me representan? Por eso las encuestas marcan que un 50%, poco más tal vez, de la gente no cree en los partidos políticos. Por eso. Correcto. La gente está rechazando, hay una abstención brutal en los últimos tiempos de la participación en política y en elecciones. Sin embargo, el mismo cuestionamiento es una forma de participación política. Cuando ese pueblo rechaza y asume una consigna Y el no salir a votar también. y el no salir a votar es una posición política. Claro. El partido más grande aquí es el de ninguno. Es el que tiene más gente. Tristemente. Es el que tiene más gente. Y es Entonces, muy triste, en verdad. Sí, entonces esa degradación de la política es lo que estamos viviendo no solo en República Dominicana, No, eso es no solo universal. a nivel universal. Sí. El hecho de que tú tengas a un cómico llevando a cabo una de las guerras que ya tiene 4 años y pico en el mundo te indica muchas cosas. Zelensky era un cómico, Ay. Correcto. Mira, era don un Sal- humorista. Sí, don Salvador está hablando de los outsiders de la política que, dicho sea de paso, Ana, ya, por ejemplo, pasó Boric por Chile, Sí, fue un fracaso, sí, ¿verdad? Sí. Fue un fracaso. Pero está el que, y como usted es el experto, Ana, es el que le está sacando mejor provecho, es el popular de todo, Donald Trump. sí, Es un outsider de la Ujú, política. ¿es correcto? sí. Y aquí preguntarle si es precisamente porque la política tradicional va en retroceso por esto que usted plantea y es un nicho que han visto el comediante, el empresario, el deportista y dice, no, pero yo voy a sustituir a aquel que se supone que tiene que hacerlo bien, pero llega un outsider que no sabe nada de política, entonces descompone todo, desconfigura todo. Más que el fundamento de toda esa transformación que se está dando está en el hecho de que las ideologías se dieron el espacio. No hay ideología política. No hay hoy, ideología ¿verdad? política ahora mismo. Pero- No hay fundamentos Mismo. políticos. Cuando decimos fundamento político es conceptualización Claro. política en lo que se hace. Sí. Hay intereses. Intereses. El mundo está atrapado ahora mismo en un nuevo paradigma que tiene como fundamento los intereses, el comercio, Comercio. el negocio. Todo. Por eso O sea, el problema tan grande de China Es un debate. China, Estados Unidos es un debate comercial. No tiene nada de ideológico. Sacando músculo. ¿Quién es el que tenga más fuerza, más poder? Ahora mismo entramos de repente a bombardeos de una escuelita entre Israel y Estados Unidos. Bombardean una escuelita Sí. donde mueren más de 53 niños. Entonces, te indica, ¿y por qué?
¿Es por contradecir a los musulmanes? No. No. ¿Es por un asunto de posiciones fundamentalistas frente a no. Es simple y sencillamente, ¿qué vamos a hacer con el petróleo? ¿Qué vamos a hacer con la tierra rara? ¿Qué vamos a hacer con el oro? Sí. ¿Qué vamos a hacer con la plata? Eso es mío. Yo quiero eso. Para mí. Sí. Yo quiero eso. Mi mercado. Por ejemplo, Sí. China y Estados Unidos en disputa, pero China le dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú quieres subirme los aranceles? No hay problema. Con eso que lo está Devuélveme castigando. la inversión financiera que yo tengo de billones y billones de dólares en las plataformas tuyas financieras, las bolsas, los commodities. Entonces, devuélveme la inversión que yo tengo ahí. Estados Unidos echa para Ahí atrás hay y dice, un no, problema. vamos a resolver eso. Entonces, aquí hay una lucha económica. Estados Unidos va y dice, no, porque en Venezuela es el cartel de los soles, tenemos que extraer, y extraen a Maduro. Automáticamente se lo llevan a Estados Unidos y dice, vámonos con el petróleo. Y ya lo tienen. confiesan seguido. No, el cartel de los soles no existe. Eso fue un invento, pero vamos ya, a esto. Sí. Entonces, tú ves el mundo girando en torno complejo, sí. a los intereses de carácter económico. Sí, don Salvador, pero ¿y los efectos, Ana, aquí, los efectos colaterales de ese pulso de poder? ¿No piensan en algún momento estos políticos en ese daño colateral que van dejando? Obviamente, estamos conscientes de que, y es una frase que está ahí, sin guerra no hay paz. La guerra vino y trajo la paz, pero estamos constantemente creando guerras. Llega un punto donde ya uno dice, ya está bueno. ¿Y la democracia para cuándo? En términos históricos, fíjense un detalle en términos de la historia. La historia es, como dice la dialéctica, cambia. Sí. Todo cambia. Y lo que ahora es lo que designa y marca el momento, mañana no lo será. Por eso se produjeron la Primera y Segunda Guerra Mundial, Sí. pero era por una distribución del mundo. Fíjate que cuando se van a la conferencia de Yalta, los que dominaban el escenario de los intereses y la política, en ese momento dice, ok, ¿cómo vamos a dividir esto? Sí. A ti te Hablan toca de división. ti te toca de esa raya negra para allá. A mí me toca de esa raya negra para acá. Repartiéndolo Ahí todo. se repartieron el mundo. Sí. Ahora estamos asistiendo a otro tipo de reparto del mundo, el mercado. Mercado. O sea, Ahí que está todo. Estados Unidos quiere, por ejemplo, dice, no. Lo quiere todo. América don Latina Salvador. es mío. Sí. Oye, América Latina es mío. Y como América Latina es mío, República Dominicana entra dentro de mi mercado de interés. Venezuela también, Colombia y Chile. Asumo todo. que esos mercados son míos. Por tanto, donde hay niveles de cosas interesantes, en este caso minerales, que pueden ser de utilidad para mí, yo lo quiero. pero no asume Haití. No, porque ahí no hay nada. Y ahí es importante resaltar esto. O sea, actualmente que usted entiende que la política está haciendo, realmente está tratando de quitar la pobreza o está trabajando simplemente para mitigar sus efectos. Porque estamos viendo que no estamos repartiendo muchas cosas. Y Menos la pobreza. Exactamente. Entonces, en ese mismo punto, ¿qué usted cree que hay, que la política está haciendo, que están haciendo los gobiernos para tratar de que la pobreza deje de existir? Nunca Va a dejar de existir. va a dejar de existir sobre la base de los modelos de desarrollo que estamos viviendo, porque son modelos de desarrollo en donde la pobreza tiene un rol. Y esos pobres son consumidores. Y tú los requieres y los tienes como consumidores. ¿Por qué en lugar de darle empleo le dan tarjeta? Ay. ¿Qué, O sea, ¿qué tema? Sí. Y mire, don 80 Salvador. mil y pico de millones se destinan a los planes sociales en República Dominicana. Que aumentó 80 ahora. mil millones, que aumentó ahora. Aumentó. Y mire, y perdóneme que yo lo interrumpa, lo que pasa es que yo con usted y con Ana estamos en confianza. Mire, se redujo la pobreza en un 19% y se aumentó la política de reparto, pero de una forma exponencial. Hay muchísimos capítulos
de asistencias sociales. Entonces, hay como una contradicción. Tú dices que ya hay menos pobres. Sin embargo, tú aumentas los planes para ayudar Para ayudar. ¿Y cuántos préstamos se tomaron para aumentar eso? Lo que sucede es que te han estratificado la pobreza. Te han establecido niveles de pobreza. La pobreza extrema, la pobreza. Entonces, cuando te dicen, chequen las estadísticas, cuando dicen que se ha reducido la pobreza extrema, porque ahora le estamos dando 1.500 pesos mensuales en una tarjeta o 2.000 pesos mensuales. ¿Eso para qué sirve? Era un pobre extremo y pasa a ser un menos pobre extremo. Menos pobre extremo, pero sigue siendo pobre. Entonces, tú tienes la generación de la riqueza en un año en República Dominicana. Tú tienes ese Producto Interno Bruto dividido entre quiénes. Tú tienes un 10% de la población que controla el 90%. Brutal. Ay, Dios mío. De esa riqueza. Tú tienes un 10% en lo cual hay una cantidad que entran en clase media alta. ¿Y qué le toca al pobre? Tú tienes una población en un 90% entonces que no controla ni recibe ni recibe apenas el 2 o 3% de esa riqueza que se producen. Wow. Tú tienes grupos empresariales que te controlan a ti anualmente de ganancia 42,000 millones para repartírselo entre los accionistas de esos grupos empresariales. Es el establishment que está ahí, ese grupito que controla todo. Tú tienes dos cabezas, un padre y un hijo, de un grupo empresarial que reciben como ganancia 18,000 millones anuales. Wow. Y eso está estadísticamente confirmado en las estadísticas del Banco Central. O sea, uno no tiene por qué, porque no están robando. Hay que decirlo. Están trabajando. Tienen empresas que le producen esas utilidades. Ahora bien, el reparto, aunque sea medianamente no equitativo, el reparto mínimo de esa riqueza para aminorar la desigualdad, ¿dónde está? Wow. O sea, y también apoyar en la parte de la educación y la salud, porque ahí vamos, o sea, ni están ayudando para que esas personas dejen de ser más pobres, pero tampoco los están ayudando para tener una mejor calidad, que es educación y salud. O sea, ¿en qué estamos? ¿Qué políticas se pudieran hacer? ¿O qué usted cree que ahora mismo está pasando? Que tenemos eso desamparado, como allá, como una esquinita. Tú tienes lo siguiente, tú tienes el sector salud en una crisis porque se lo robaron todo. Es otro tema muy fuerte ahí. Así tú lo tienes ahí. Eso supera por tiempo en toda la historia republicana todo lo que se ha cometido como robo del erario. Sí. Estamos hablando de más de 51,000 millones que no se sabe todavía dónde está. Y tú tienes la educación en todos los sentidos. Tú tienes como 5 o 6 instituciones que te manejan la educación. 5 o 6 instituciones. Esas 5 o 6 instituciones, hay una que es la del eje, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, que le ha sido asignado por ley el 4%. El 4%. Pero le están entregando el 3.85%. Ajá. Exacto. Le están entregando ese 15 no está no está siendo entregado, pero peor todavía. Tú estás viendo que de ese 3.85% que le entregan, planifican para ejecutarlo y se queda siempre un 30, 35 y hasta entre un 25 y un 35% sin ejecución. ¿Qué quiere decir que no se ejecute? Dinero, entonces? No, se queda ahí en planificación sin ejecución. Aguanta todo. Porque el papel aguanta todo. Entonces, tú te encuentras con que tienen el dinero para construir aulas y la incapacidad los lleva a que no la construyan. Tú tienes, por ejemplo, tú tienes el ITLA, el MESID, el MINER, el Infotep, el INAVIE. Tú tienes todas esas instituciones que están focalizadas supuestamente al tema de la educación. Y tú tienes una sola
de esas instituciones que ha dado resultados en términos del tiempo de una gerencia. El Infotep. El Infotep es la única. Sí. La única. Pero ¿por qué? Porque recibe dinero inyectado directamente de los empresarios. Pero ahí está la empresa. Ya entiendo. Genera recursos y tiene vigilancia. Es correcto. Y tú tuviste ahí una gestión exitosa. El resto, ¿qué sucede con el resto? Por ejemplo, tú tienes un segmento de la población de 6 a 17 años. Sí. Que debería ser atendido en términos de educación. ¿Cuáles son esos? Educación física. El Instituto Nacional de Educación Física, que pertenece a educación también, es del área de educación. Porque la gente percibe la educación solo como la escuela, pero en la escuela también, tú tienes la educación física. Ahora, el INEFI debería recibir los recursos para la educación física, que es educación mental. Mente sana en cuerpo sano. Cuerpo sano, ese es el eslogan. Pero también para preparar maestros que den educación física para mente sana en cuerpo sano. Pero también la educación emocional de esos niños. Y esa ahora sí es fuerte. Si tú no tienes a un niño que reciba buena educación física, emocional, ¿qué ciudadano tú vas a tener cuando él cumpla 18 años? Porque él lo va a recibir entre los 6 y los 17 años, que es donde está el radio de acción del INEFI. Pero, ¿qué le dan al INEFI? Ahí viene el otro. El INEFI está por ley contemplado que reciba el 1% de ese 4%. De ese 4%. El 1%. Le están entregando menos del 30% del 1%. Del 1%. Pero entonces, con la deficiencia que nosotros tenemos ahora mismo en el país de lo que es como está ahora mismo el tema de emocionalmente, cómo están las personas. Nosotros no tenemos ni siquiera un hospital donde se pueda internar una persona porque tiene una crisis emocional, psiquiátrica. O sea, no tenemos. O sea, aquí ahora mismo esa parte está totalmente abandonada. El 7% de los hospitales, solo el 7% tiene una sala para enfermos mentales. Y la sala para enfermos mentales son 2 o 3 camas en un rincón. Sí, o sea, porque no es una sala en el buen concepto de la palabra especialista, maquinaria, orientación, etc. No. Tú tienes que ellos en algún lugarcito del hospital tienen 5 camas para enfermos mentales. Y quizá un psiquiatra que está asignado a 15 hospitales, por ejemplo. O 10 o 15 que no va a poder resolver nada. Lo que me queda muy claro, don Salvador, es que entonces ese 4% no tiene sentido, no tiene razón de ser, en parte, porque si no se está distribuyendo bien, si no hay una planificación efectiva, porque aquí el concepto es planificar. Recuerde bien usted, Ana, la planificación es la base fundamental del desarrollo. Entonces, con ese 4% del PIB, un país rico, sí, el 4% de la educación, y eso da pena cuando vemos por allá, por la zona del sur, por ejemplo, que los niños, cuando el río pasa, no pueden ir a la escuela, porque hay una escuelita ya que se está cayendo. Y un puente que se cayó. No es una contradicción eso, el puente se cayó, el niño no puede cruzar. Así es. Es una contradicción total. Nelson, tú y Ana, tú tienes algo peor en todos los sentidos. Tú tienes un país donde hay una discusión entre los que los gobiernan, entre los partidos políticos, entre los políticos, que no va en función de la nación, sino de intereses. Por ejemplo, hay una discusión ahora con el caso Senasa y la salud. Sí. Pero hay una discusión en educación. En educación están divididos entre instituciones. Pregúntate cuántos empleados se requieren y cuánto tienen en términos gerenciales. El MESID, el MINER, el ITRA, el Infotep. Si tú hicieras una gerencia transversal de todas esas instituciones, de ponerla gerencialmente a funcionar bajo una misma ley,
en procura de la educación, de la calidad de la educación. Espérame, yo necesito que todo me funcione para la educación de la nación. Cuando se planteó ahora la posibilidad de fusión, de desmontar el MESIC, de desmontar todo quitarlo, eso, que fusionarlo. de fusionarlo en términos gerencial. ¿Qué pasó? Problema. Que seguido los intereses salieron a flote. La ADP cree que le van a quitar lo suyo. Y como cree que le van a quitar lo suyo, se pone como un gato boca arriba. Ahí están peleando ya. Sí. Sin embargo, cuando tú agarras los programas de gobierno del PLD, de la Fuerza del Pueblo y del PRM, en términos de visión de la educación, todos te están planteando lo mismo. O sea, son coincidentes en más de un 50-60% en la visión, pero son incapaces de ponerse de acuerdo para que esa visión ayude al país. Entonces, se ponen a discutir en función de lo que implican los recursos que hay ahí, no en función de la visión país, no en función de resultados funcionales. No te plantean, vamos a hacer una ley de reforma de la educación para conducir gerencialmente la educación como un mismo destino. Pero lo mismo te está pasando con el sector eléctrico. No logran ponerse de acuerdo porque los intereses... Es porque hay mucho dinero ahí por medio. Estamos hablando, ¿tú sabes de qué? Que todos brincaron para arriba en función de unificar el pago de la tarifa y el pago por generación eléctrica. Todos venden el kilowatt al Estado a precio distinto. Y el más barato es el que vende Punta Catalina. Y la generadora privada, ¿cómo tú le dices que te venda más barato? ¿Cómo te enfrentas a esa realidad? Eso es lo que está pasando al final ahí. Y lo que ha pasado, este hombre brillante, yo te digo, excelente. Don Salvador, ya en este año ya ha habido 2 blackouts. Se puede decir que son blackouts, ¿verdad? Porque el país... Sí, se apagó. Entonces, yo lo que no quiero pensar, no quiero creer más bien, de que eso fue intencional, de que ahí hay una mano negra que está diciendo, tú no me pagaste. Por ejemplo, si es un problema de pago, yo te voy a desconectar. Entonces, ¿tiene el sector privado atado al gobierno de mano? Si el gobierno no me resuelve, yo te voy a pagar el país. Es una forma de huelga que ellos están haciendo. Yo quiero saber qué es lo que pasa ahí. Yo creo que no hubo intencionalidad en los 2 blackouts, sino deficiencia, ineficiencia, falta de gerencia. Tú tienes a un técnico que le dicen que lo designan en San Pedro de Macorís, lo designan y nadie le indica cuál es de los 2 palancas el que tiene que mover en un sentido o en el otro para hacer una función determinada. Y él mueve el que le entendió. El que le entendió, dijo, bueno, y eso provoca una situación. Tú tienes un país sometido a esa falta de rigurosidad. Tú tienes un país que porque se le olvidó a alguien peligroso en la compra de carbón, tuvo que comprar carbón para las plantas a un precio 400 veces mayor del precio al que lo debió comprar en la fecha en que tenía que comprarlo. Tú tienes un país que no puede cobrarte la luz a una cantidad enorme de gente porque no tiene medidores para instalarle. Tú tienes un país que no puede cobrarle a cierta gente la energía eléctrica porque no tiene los cables y tiene que estar pegando cables. O sea, se dañó un cablecito, vamos a arreglar este cablecito. Tú teniendo los recursos. Teniéndolo todo ahí. Tú tienes un país en donde una de las fuentes principales de energía eléctrica, de los generadores o suplidores de energía eléctrica del país, que es Punta Catalina, que fue una suerte, que es Punta Catalina. Entonces tú tienes que por 2 veces, por falta de mantenimiento y de gerencia, se le pichó. ¿Tú sabes lo que es? Y uno tener que decirlo. Claro. Le pichó. Se le pichó una de las calderas. Sí. Y después volvió y se pichó otra caldera. Pero un piche, como nosotros lo conocemos, un piche. No, un neumático. No. Un neumático que está rodando a una caldera se le hizo un hoyo por falta de mantenimiento.
Mire, don Salvador, y ya casi nos vamos, pero yo sé que usted nos va a dar el privilegio y el honor de volver, porque hay demasiados temas importantes de tratar con usted. Y si quitamos de esta ecuación Punta Catalina, ¿qué iba a ser del país? Quitemos a Punta Catalina, no existe. Tú tienes medio país apagado. Medio país apagado. Punta Catalina. Si tú quitas a la generación de Punta Catalina, tú tienes una crisis peor de la que tenemos ahora mismo. Su valoración de Bukele. Bukele se está haciendo por El Salvador. Perdóneme, escuché anoche, no sé si me estaba soñando, hay voces que están diciendo Bukele debe gobernar el mundo y en cada país del mundo que ponga un representante así de guapo como él. Eso lo dicen por ahí. Las carencias llevan a las peores de las salidas a las naciones. Wow. Las carencias en el contexto macro. La carencia. Ahorita, si tú no tienes líderes de calidad en República Dominicana, la gente se desespera y escoge a cualquiera. Ay, Dios mío. Pudiera surgir. Y pudiera suceder que ese cualquiera que escogieron lo haga bien o lo haga mal. Sí. Bukele está haciendo por los salvadoreños bajo un método de gobernanza autocrático, autoritario. Concepto, sí. Sin embargo, le está resolviendo cosas. Sí, correcto. Le está resolviendo cosas. Entonces, le está resolviendo cosas. ¿Qué quiere decir? Que ellos, aunque desdeñen la autocracia, la verticalidad con que lo gobiernan, aplauden que les resuelvan cosas. Y los daños colaterales no son tantos conforme a los resultados que él ha obtenido. Tú tenías una delincuencia apoderada de ese país. Sí. Apoderada de ese país y él lo metió a todos en una cárcel. Nos vamos, Ana. Los ninis. Ay, este concepto ha aumentado aquí. Ninis, ni estudian ni trabajan. ¿Qué tiene que hacer el gobierno con este tema que es tan importante? La ley de reforma educativa puede contribuir por mucho al fortalecimiento de la educación y a darle oportunidad a quienes no lo tienen. Tú tienes muchachos desbordados en buscar alternativas porque no encuentran paradigma que los represente. Tú tienes muchachos metidos a sentirse perros y gatos porque no tienen representación en lo correcto. Ana, o sea, y como no tienen representación en lo correcto, te ladran. Sí. Como no tienen representación en lo correcto, maullan. Y cuando viene a ver, esos muchachos se suben en un edificio creyéndose águila, se tiran y se matan. Y al no tener un sistema de salud mental establecido, pues tenemos todas esas situaciones. Usted está hablando de esto es una moda, lo de lotería, porque esto es una moda, don Salvador, es una moda. Y mire dónde usted concatenó eso con el concepto de los niños. Bueno, como ni estudio ni trabajo, déjame ver qué me invento. Es eso. Pero la falta de paradigma, la falta de ejemplo. En un momento determinado, el mundo tenía ejemplos. Aquí se ha ido a pique no solo la política, también las religiones. Sí. Piensen en ese detalle. La crisis de valores entraña, además, que la gente ha perdido hasta el sentido de acudir a lo espiritual. Wow. Es correcto. Sí, ¿Cómo tú buscas orientación con tantas denuncias en las iglesias de pederastia, de etcétera? Pero ¿cómo tú buscas auxilio en los partidos políticos si lo que están todos es lo que tú ves, aunque no sea así? Hay mucha gente seria en el servicio público, hay mucha gente seria entre los políticos, entre los partidos, pero lo que tú ves es que se lo están robando todo. Amasando dinero. Todo, muy fuerte. Mire, ya nos vamos. El compromiso queda abierto su participación acá, porque, repito, es un honor tenerlos aquí. ¿Qué le dice ya breve, aunque sea en una sola palabra, su cronómetro político? ¿Qué le dice? Yo le doy gracias a ustedes porque ustedes están preocupados por el país. Sí. Eso. Antes de venir aquí, cuando me llegó la invitación, yo me puse a hurgar, a buscar, a saber quiénes me estaban invitando. Sí, claro. Y todos los programas que yo encontré son programas de preocupación, de temas de preocupación y de calidad. Así es. Entonces, a un escenario así, ¿quién no quiere volver? Lo dijo Ana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Este es el concepto, estoy emocionado, Ana. Este es el concepto que está definido, estructurado en toda su extensión para la industria farmacéutica y mucho más. Para que esté claro,